Además, bueno, de reconciliación a veces yo lo pongo entre paréntesis porque no se trata de reconstruir nada que había en el pasado, ¿no? Sino que a veces no había nada en el pasado, sino que se trata de construir un nuevo marco de convivencia y relaciones que no existía, ¿no? Y lo que hemos aprendido de las experiencias en muchos países, bueno, es que el post, del que tantos tiempos se lleva hablando en Colombia, ¿no? Post-conflicto, en realidad está habitado por los mismos conflictos a veces que el pasado, ¿no? Y se necesitan también nuevas herramientas y cambios. Se necesita un nuevo consenso político, pero también va a haber nuevas conflictividades. No hay que pensar en un escenario idílico que eso va a terminar el conflicto. Va a haber otros conflictos, ¿no? Y hay que buscar las maneras de cómo se enfrentan esos conflictos. Y no hay que asustarse de que disminuya el conflicto armado y a veces aumente el conflicto político. Eso es parte de lo que se ha dado en otros países y eso es, creo que, hasta sano, ¿no? Porque hay toda una energía también social y una dinámica social que ha estado secuestrada, ¿no? Y eso lo vimos, por ejemplo, en el caso del País Vasco, del que yo también vengo, ¿no? Por la dinámica de la propia violencia, y cuando eso se genera un clima de distensión, hay muchos de esos conflictos que estuvieron ahí abajo que pueden aparecer, y hay que tener nuevas herramientas y nuevos consensos políticos para enfrentarlos. Ese es el desafío, ¿no? No puede haber un proceso de reconciliación del tipo que sea sin tener en cuenta las consecuencias que ha tenido el conflicto, las fracturas que ha producido, los impactos que ha producido. Eso no es un polvo que se pueda esconder debajo del tapete. Ya vimos la transición política española, que se nos contó como un cuento rosa de reconciliación en la sociedad, y fue más una reconciliación, si quieres, política, en un contexto de miedo frente a una amenaza que se estaba dando en ese momento también, y como hubo muchas cosas de memoria histórica, de reconocimiento de los desaparecidos, que durante años no se pudieron hacer precisamente por el miedo hasta 25 años después. Entonces, todo eso tiene que ser parte de una agenda de transformación. Eso es también parte de lo que está relacionado en el acuerdo de paz. Digamos, hay un impacto de la violencia. Cuanto más impacto ha tenido esa violencia en el tejido social, y las guerras modernas, si se definen por algo, no solamente por la capacidad de destrucción, sino porque controlar el tejido social es objetivo militar, es parte del objetivo militar, ¿no? De ahí las masacres, de ahí el control del territorio, de ahí muchas cosas, ¿no? Entonces, las fracturas en las comunidades, todo ese impacto comunitario, la reconstrucción de esas fracturas, de ese impacto, debe ser parte del proceso de reconciliación del tejido social. Yo creo que sí, y eso es un sentido muy profundo y muy importante, mucho más en conflictos en los cuales ese impacto ha penetrado en el tejido social de una manera mucho más dura. Y eso ha penetrado tal vez más dura cuando la violencia ha sido rural, cuando ha afectado a comunidades enteras, y no solo cuando ha sido urbana y ha sido de forma más selectiva. Tenemos, por ejemplo, los países del Cono Sur con respecto a países como Perú, Guatemala o El Salvador, o Colombia también, ¿no? En el que el impacto en ese tejido social ha sido mayor. Esa dimensión me parece que es muy importante, y hay que ponerle mucho foco en la Comisión de la Verdad, en las cosas que se hagan, a los procesos que ayuden a esa reconstrucción del tejido social, ¿no? Bueno, otra cuestión tiene que ver con la construcción de una ideología no excluyente, ¿no? Cuando Nelson Mandela se despidió de su gobierno, ¿no? Habló de que la reconciliación en Sudáfrica no había terminado, porque no había terminado el régimen del apartheid. Había terminado una parte de ese régimen en términos que la población negra pudo votar y ganar un gobierno, pero no en la transformación social de las estructuras económicas, de la desigualdad, etcétera, ¿no? Entonces, la lucha contra el apartheid conlleva una construcción también de esa ideología no excluyente, ¿no? Del otro, que ha caracterizado también en el sentido, digamos, en Colombia, una dimensión profunda, pues desde hace 5 décadas o 6 décadas, ¿no? Y eso va a tener que formar parte del proceso también en el caso colombiano, ¿no? Luego está el sentido político, ¿no? La participación, el abrir espacios de participación, los acuerdos políticos entre diferentes como parte de esa reconciliación política. Esa es una dimensión importante. No es la dimensión profunda, esa es la dimensión que hizo pues, que en el caso de España se pudieran hacer ciertas cosas después de la Constitución del año 78, pero como digo, si ese proceso político no va acompañado de un proceso social, pues puede convertirse en un proceso de arriba abajo, muy de las élites, muy alejado de lo que pasa en las comunidades, en las propias víctimas. Un acuerdo de paz es un proceso de arriba abajo, tiene que abrir las condiciones para hacer procesos locales, tiene que generar un clima de distensión, cosa todavía pendiente en el caso colombiano, ¿no? Por la continuidad del conflicto con el ELN y la presencia todavía en muchos lugares de grupos paramilitares y el control que ejercen y el miedo que ejercen, ¿no? Bueno, pero pues, eso es un acuerdo entre las élites del conflicto y por sí mismo eso no permea en el tejido social. Eso es un elemento clave, pero necesita otra estrategia. Necesita la estrategia de abajo arriba,
en el cual se necesita que haya participación social, ¿no? Y a veces eso es importante porque hay más condiciones de participación a veces en medio del conflicto que después. Sino que el caso guatemalteco, en Guatemala hubo una cosa que se llamó la Asamblea de Sectores Civiles, que fue una coordinación de organizaciones de derechos humanos, allá había empresarios, estaba la iglesia, diferentes sectores que hicieron propuestas para el acuerdo de paz. Cuando se firmó la paz, la Asamblea de Sectores Civiles se desmovilizó. O sea, cuando más se necesitaba esta Asamblea de Sectores Civiles en términos de ese proceso de reconstrucción del tejido social, fue cuando se perdió la energía para el proceso que venía. Hay que tener cuidado con eso. El proceso que se abra con la Comisión de la Verdad, con el trabajo, la justicia, etcétera, debe abrir el espacio para que las víctimas dejen de correr. Dejen de correr tratando de dejar atrás una experiencia que no pueden asimilar, porque necesitan un espacio que permita asimilar ese trauma. El trauma se puede definir como una situación que marca obviamente en un quiebre del sentido de continuidad de la vida de las víctimas y hace que la vida esté atada a un pasado inasumible, inafrontable, ¿no? El proceso de, cuando hablamos de la verdad o del respeto, hablamos de la reparación, todos son elementos que pueden ayudar a, no a cortar esa historia, porque la gente no se va a olvidar de lo que le ha pasado, no va a olvidar a sus seres queridos, no va a olvidar el impacto de la tortura, pero sí a recuperar y a no dejar que esa experiencia domine su vida y a poder mirar hacia adelante, no como si fuera una página de un libro que se puede arrancar, etcétera, ¿no? En las versiones sobre la reconciliación que dicen que hay que pasar página de la historia y todas esas cosas, sino de una manera que ayude a asimilar esa experiencia. Y otra cosa que creo que es importante, si me dejan dos ideas más para empezar, ¿no? Dos experiencias más. Una, que hay muchos elementos que también pueden generar ambivalencia emocional, ¿no? Es decir, para las víctimas el reconocimiento es muy importante, pero un reconocimiento sin un cambio en su situación puede llevarles al sinsentido. Bueno, si me piden perdón, ¿y qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el cambio en mi vida, ¿no? ¿Qué viene después? ¿Cuál es el grado de sinceridad en ese reconocimiento? ¿Cómo se hace ese reconocimiento? El cómo es tan importante como el qué.